Hola, ¿qué tal? Los saludo con un gusto enorme. Yo soy Etel Soriano. Gracias por acompañarme en Bien y Saludable. Hoy vamos a hablar del uso correcto del cubrebocas porque es algo que vamos a tener que, pues ya hacer parte de nuestro día a día, yo creo que por un largo tiempo. Pero antes déjeme comentarle, al corte del día de ayer se registraban 101,238 casos confirmados ya acumulados de COVID-19 en nuestro país, con 11,729 personas que han perdido la vida. Ayer fue un día muy importante, podría decir, porque nos hace ver que esto sigue en pie. Incrementaron las muertes más de 1,000 en un día. Entonces, tome en cuenta esto porque estamos hablando de su vida y su salud. Además, se contabilizaban 44,869 casos sospechosos. Les recordamos que aunque terminó la Jornada Nacional de Sana Distancia, la epidemia sigue activa. La mayor parte del territorio nacional está en semáforo rojo, lo que significa máxima alerta sanitaria. Esto quiere decir que debemos seguir con las medidas de higiene y sana distancia y sobre todo no salir de casa si no formas parte del grupo de trabajadores esenciales. Se espera que esta noche, en la conferencia de las 7, las autoridades federales den a conocer el semáforo que estará vigente para la próxima semana. Así que, por favor, tome buenas decisiones, comprométase con su salud y con los suyos. Y quiero darle la bienvenida a David Rodríguez, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Higiene Industrial. ¿Cómo estás, David? Gracias por acompañarnos. Hola, Etel, buenas tardes, mucho gusto. El Gracias por la gusto es invitación. mío. Estamos a través de Zoom para quienes nos quieran ver en imagen multicast en vivo, en YouTube, también en Excelsior TV en vivo, y nos puede seguir a través del canal 3.4 de televisión abierta, el 162 de Sky o el 728 de Cablecom. Ahí vamos a compartir todo lo que en este programa se va a decir y ahora lo puede ver. Querido David, tenemos que cambiar nuestra forma de vida un poco, esta nueva normalidad, o yo le llamo nueva realidad. Tenemos que estar como, saber usar las cosas. Tú que estás a cargo de la Asociación Mexicana de Higiene Industrial, me imagino que te ves todos estos errores que se cometen, no solo como personas, como civiles, sino también en todas las industrias. Los errores que cometemos en el cuidado de nuestra persona, hablando de salud. Sí, estamos ante una situación inédita para todo el mundo, ¿no? Incluyéndonos a nosotros como profesionales también, ¿no? Y bueno, creo yo que siendo este un problema de salud pública, es responsabilidad de cada uno de nosotros cuidarnos obviamente a nosotros mismos, pero lo más importante, cuidarnos a los demás, ¿no? Uh-huh. Mucho de lo que nosotros hagamos, bueno o malo, pues podría tener repercusiones no solamente para mí, sino también para mi familia, compañeros de trabajo o inclusive gente que vive alrededor de nosotros. Entonces creo yo que es muy importante cuidarnos bajo ese aspecto. Así es. No sabemos, porque yo quisiera que nos hablaras de todas las, o sea, además del uso correcto del cubrebocas, que eso pues es muy, muy importante, pero también las medidas de higiene en nuestra casa y en nuestro lugar de trabajo. Bien, pues las autoridades creo que han sido bastante claras al respecto sobre las medidas de prevención que debemos de tomar, ¿no? La más importante, creo yo, es el lavado de manos. Finalmente, la forma en cómo este virus se transmite entre nosotros es por contacto con personas contagiadas o superficies que son contaminadas. Entonces, muy, muy importante el lavado de manos, ¿no? Recordarlo siempre y en todo momento por el tipo de virus y por la forma de la capa de proteínas y de lípidos que tiene. El Sí. jabón es muy efectivo para eliminarlo y recordarle a todo el mundo que piense, ¿no? En lavarse las manos de forma constante. Otra parte muy importante también es la sana distancia, ¿no? Entre más lejos estemos nosotros, y suena probablemente cruel en estos momentos que llevamos mucho tiempo algunos de nosotros confinados en casa, pero entre más podamos extender esta Medidas, sí. medida en particular, pues también vamos a evitar el contagio entre nosotros, ¿no? Y si bien es cierto, muchos de nosotros tenemos que regresar a trabajar,
también es importante considerar que la sana distancia finalmente es un aliado para evitar estar en contacto o en riesgo de ser contagiados con este virus. Entendemos que este virus es pesado, por eso hablan de desde 1 metro a 2 de sana distancia, porque en el momento que hay estas gotículas, cuando hablamos, cuando tosemos o estornudamos, no llegan muy lejos, pero esa es la medida para que entienda el porqué. Podríamos decir, de esta medida nacional que debemos de guardar para la sana distancia, pero es porque han estudiado el virus y es un virus pesado que no vuela tan lejos. Es correcto, y otra parte muy importante es que el virus no se transmite a través del aire, ¿no? Lo que hay en el aire son pequeñas gotas de saliva que nosotros generamos por toser, estornudar o inclusive hablar, ¿no? Y que esas son las pequeñas gotas que probablemente pueden depositarse en alguna superficie y así contaminarla, o que estén en contacto con nosotros, ¿no? Y ahí es donde entra también en juego el tema del uso de cubrebocas en particular, ¿no? A ver, ese es un tema que sí me gustaría ahondar un poquito, David. Mucha gente trae el cubrebocas de la nariz hacia abajo. Luego mete las manos para bajárselo, bueno, incluso lo traen en el cuello, ¿no? Pero no hay un uso correcto y no sabemos cada cuándo cambiarlo. También el tipo de material que hay muchos que están vendiendo en la calle, en cualquier lado, de tela con una capa, con 2, con 3, el N95, hay unos hasta con unos filtros como de, ¿no? O sea, como de astronauta, ¿no? Que hay mucha gente que ya está adquiriendo, pero pues recomiéndanos. Bueno, aquí, si me permites, Ethel, voy a tratar de explicar los 3 diferentes tipos de dispositivos que hay, ¿no? El primero de ellos, en Estados Unidos, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos Norteamérica, le llama cubierta facial de tela. Para la gente como nosotros, yo les llamaría los cubrebocas caseros, ¿no? Aquellos cubrebocas que podemos hacer en casa con un pedazo de tela, ¿no? Esos son los famosos cubrebocas caseros, y la idea que tienen es, en este caso, no brindarnos protección a David, nosotros como usuarios. Sí. Me tengo que ir rapidísimo a un corte, pero regreso contigo, no te vayas. Y no se vayan, amigos, volvemos. Estamos aquí en Bien y Saludable y estoy platicando con David Rodríguez, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Higiene Industrial. Querido David, nos estabas comentando acerca de la, no sé si era así, máscara facial de tela, que es la que podemos hacer en la casa, una playera, le pones elástico, o las que están vendiendo hasta en los altos, en los semáforos. Es correcto, los cubrebocas caseros, por así llamarlo, ¿no? Como te comentaba, este tipo de dispositivos lo que tratan de hacer es proteger que yo emita alguna gotícula o alguna gota de saliva que pudiese estar contaminada. No nos brindan a nosotros como usuarios ningún tipo de protección como tal, ¿no? Las partículas van a poder pasar porque finalmente es un pedazo de tela, sí, pero sí evita que nosotros podamos contaminar a los demás, ¿no? Ese es el primer grupo, digamos, de dispositivos, ¿no? El segundo que conocemos por ahí es las mascarillas quirúrgicas o las mascarillas médicas, que son cubrebocas que tienen ciertas características, en particular repelencia contra fluidos corporales, ¿no? Se les hace una prueba con sangre sintética para ver que repelen esos fluidos, y que si bien es cierto, tampoco te brindan una protección como tal respiratoria, es decir, si hay alguna partícula puede ingresar por ahí, pues también evita que si alguien estornuda cerca de nosotros, pues esas partículas que están en el medio ambiente pudiesen llegar a entrar a nuestro sistema respiratorio. Bien. Y el último dispositivo, que probablemente es muy famoso entre los médicos en particular, los famosos respiradores N95, ¿no? Que son equipos de protección personal y que están diseñados para proteger al usuario contra la exposición de cualquier agente que esté disperso en el medio ambiente. Pueden ser gases, o pueden ser vapores, o pueden ser partículas también, ¿no? En el caso del virus, del SARS-CoV-2, lo que tratamos de evitar ahí es el contacto con pequeñas gotas líquidas que están dispersas en el medio ambiente, y para que este tipo de respiradores sean efectivos, pues hay que hacer un sello completo en el rostro del usuario, ¿no? Que quede prácticamente sellado el rostro del usuario. Nariz y boca. Nariz y boca, correcto.
En el caso de los tres dispositivos, tenemos que cubrir completamente desde el puente de la nasal, perdón, que es donde está la nariz, hacia la barbilla, ¿no? Como bien dices, hay mucha gente que usa el cubrebocas sobre la boca, pero no se tapa la nariz porque le molesta, o al revés, se tapan la nariz pero no la boca. Lo ideal es que esté cubierto completamente todas las zonas por donde el aire puede ingresar hacia nuestro cuerpo, hacia el sistema respiratorio. ¿Sabes qué pasa, David? Que ahorita he visto que mucha gente está fabricando, obviamente los cubrebocas, lo están viendo también como una cuestión de negocio. Hay gente que le pone varias capas, que no hay una certificación que diga que son eficientes. Están tratando de cubrir un poco la necesidad del desabasto que hay. Pero en el momento que tú tienes algo que tal vez no te permite respirar bien, es cuando ya no quieres usarlo, cuando te lo bajas, o sea, tal vez liberas la nariz para poder respirar, porque también no es agradable. Hay mucha gente que está como en estrés porque no está ventilando bien, no está haciendo un intercambio de oxígeno adecuado. Correcto. Y esa parte es muy importante tomarla en consideración. Primero que nada, entender que la mayoría de nosotros no estamos acostumbrados a utilizar este tipo de dispositivos sobre el rostro, ¿no? No se recomienda, por ejemplo, el uso en niños menores a 5 años, ni en adultos mayores que tengan problemas respiratorios también, justamente porque lo que vas a tener como sensación es una dificultad para respirar. Sí, como ahogamiento, ¿no? Correcto. Correcto. Yo lo que sugiero ahí es que siempre que estemos expuestos, recordemos que tenemos que cubrir completamente la nariz y la boca, ¿no? Y en el momento en donde tengamos algún episodio de sofocamiento que nos cueste trabajo respirar, pues tratar de retirarnos el cubrebocas o el respirador. El tema aquí es evitar que estemos, vamos, si lo hacemos en el metro donde estoy acompañado de mucha gente, probablemente no sea la mejor alternativa. El mejor momento. Correcto. Pero si estoy en casa, por ejemplo, o en mi oficina, pues podría retirarlo sin ningún problema. Muy importante, antes y después, tanto de la colocación como de retirarnos, lavarnos las manos o sanitizarlas con alcohol en gel, ¿sí? Recuerden que este virus se transmite por el contacto con superficies contaminadas. Si yo no me lavo las manos adecuadamente o tengo las manos sucias, pues lo que voy a hacer es que cada vez que me quite el cubrebocas, pues lleve las manos contaminadas hacia mi rostro e incremente la probabilidad de un contagio. Entonces, muy, muy importante lavarnos las manos constantemente. Si me lo voy a retirar porque me dio comezón o porque no lo aguanto, porque me cuesta trabajo respirar, lo primero que tengo que hacer es lavarme las manos, ¿sí? Y si lo voy a dejar de usar por un tiempo prolongado, lo ideal es guardarlo en una bolsa de papel. ¿Por qué una bolsa de papel? Porque las bolsas de papel respiran. Si yo lo guardo en una bolsa de plástico, lo que va a pasar es que va a guardar humedad ahí, después de cierto tiempo probablemente vaya a oler mal y ya no lo vaya a querer utilizar. A ver, bien importante, David, que nos comentes, es la vida útil de un cubrebocas. O sea, entiendo que los de tela pues los lavas y cada cuándo hay que lavarlo también, que nos digas. Pero la vida útil de los que se ponen el personal sanitario, o sea, el típico de un quirófano, o el típico cuando vas a visitar a alguien que no quieres, ya saben, de los azules, pues. Y los otros, el N95, ¿cuál es la vida útil? Muy buena pregunta. Bueno, primero que nada, hablando de los cubrebocas caseros, mi sugerencia es lavarlo todos los días después de su uso. Si yo llego a casa y lo usé durante todo el día, lo ideal es lavarlo con agua y jabón. Las autoridades sanitarias recomiendan lavarlo en el mayor ciclo de temperatura que pueda soportar la tela, ¿no? Con agua caliente, por así decirlo, ¿no? Y no necesitas hacer algún otro tipo de proceso. Eso lo lavas, lo secas y lo puedes utilizar. Si los haces en casa, pues podrías tener 4 o 5 a lo largo de la semana para poderlos utilizar constantemente. En el caso de las mascarillas quirúrgicas y los respiradores N95, en estricta teoría, el uso de este tipo de dispositivos es de un solo uso, son dispositivos que se desechan desechables. Después de utilizarlos. Es correcto, son desechables. El gran problema que estamos enfrentando y que están enfrentando las autoridades sanitarias es que no hay ni cubrebocas ni respiradores disponibles, ¿no? Entonces, algunas autoridades han decidido
implementar algunas estrategias en particular para protegernos también, ¿no? Hay que tener cuidado, algunas autoridades, por ejemplo, en los Estados Unidos permiten la descontaminación con métodos de esterilización de este tipo de dispositivos. Entonces, si es que lo van a hacer así, acérquense a un profesional que les ayude y les indique cómo hacerlo, pero mis sugerencias en este caso son: si yo lo voy a reutilizar, siempre tengo que asegurarme que lo voy a utilizar o que la parte que va a estar en contacto con mi rostro sea siempre la misma, ¿no? Ok, Es decir, perdóname, David. vamos a David, otra. me voy a otro corte porque aquí nos cortan. Así que regresamos con más. Estoy platicando con David Rodríguez, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Higiene Industrial, donde nos estás explicando, David, el uso correcto del cubrebocas. Comentabas que pues los caseros, los de tela, pues los lavas, ¿no? Y puedes tener pues, tal vez un par o más, ¿no? Los que te puedas fabricar. Los quirúrgicos, ahí que estabas comentando que tal vez siempre sea por del mismo lado. Los cubrebocas quirúrgicos tienen siempre un par de lados, ¿no? Sí. Siempre asegúrense que usen la parte que va en contacto con su rostro, ¿no? En el mismo lugar, pues, ¿no? Porque si no, si yo lo uso de los dos lados, ¿no? Pues ya no voy a saber cuándo ¿Cuál está es cuál? contaminado Sí. o no. Correcto. Póngale una marquita, ¿no? ¿Y ese cuánto tiempo podríamos usarlo? Entiendo que hay desabasto y entiendo que tampoco, ahorita, bueno, hay cubrebocas, te los venden carísimos. Entonces, Correcto. Bueno, hay oportunismo, ¿qué te digo? Sí, desafortunadamente sí. Yo no sugeriría utilizarlos más allá de 3 días, pues, ¿no? Okay. Las mascarillas quirúrgicas o los cubrebocas quirúrgicos, ¿no? Sí. No se lavan también, porque es una pregunta muy recurrente si este tipo de dispositivos se lavan. La verdad es que no se lavan. El problema es que, como les decía, este tipo de dispositivos lo que tratan de hacer es evitar salpicaduras de algunos fluidos corporales, incluyendo la saliva y la sangre, y si yo los mojo, va perdiendo esa capacidad el cubrebocas, Como ¿no? de filtrar, ¿no? Correcto. Sí. Y luego tenemos los famosos respiradores N95. Que aquí ¿no? los estamos viendo a través Aquí de los Imagen están viendo. Multicast. Correcto, yo tengo uno por acá, ¿no? También muy importante nunca tocar la parte interna del respirador, siempre manipularlo con la parte externa. La parte externa tiene una tela que se puede ensuciar sin ningún problema, pero mientras yo mantenga esta parte interna completamente limpia, pues yo puedo seguir utilizando este tipo de dispositivos. ¿Cuánto ¿no? tiempo tiene de vida un respirador N95? Un respirador N95 en concepción igual es un respirador desechable, ¿no? ¿De una vez igual? ¿De un día? Correcto, de una vez y desecharlo. Sin embargo, ahora hay muchas autoridades sanitarias que están extendiendo el uso de este tipo de dispositivos. Nuevamente, mientras mantengamos esta parte del respirador limpia, la parte interna, nosotros podemos seguir utilizándolo, ¿no? No importa si se ensucia o no. Yo te podría decir que pueden ser 3 días más o menos. Hay, por ejemplo, algunas autoridades como los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos de Norteamérica. Ellos dicen que para cada profesional de salud numeren del 1 al 5 los respiradores y lo utilicen cada día uno de ellos, ¿no? Uno diferente, el lunes uso el 1 y así sucesivamente. Y la idea de esto es básicamente evitar esperar que pasen 72 horas para que el virus, en base a un artículo que salió publicado en un documento o en una revista médica, tarda 72 horas en perder viabilidad en superficies, en la mayoría de las superficies, ¿no? Entonces, en estos 5 días, pues tú darías ese tiempo para que en teoría ese virus pierda viabilidad, ¿no? Ok, una pregunta. Me están diciendo acerca de la careta facial, la de plástico. Tiene que ir acompañada de un cubrebocas, me imagino, ¿no? O hay gente que solo la usa para cubrirse ojos, nariz y boca. Yo en teoría sugeriría que sí, ¿no? Otra vez la careta facial es proteger más allá que las vías respiratorias, los ojos, porque recordemos que también el virus puede entrar a través de los ojos, ¿no? Si lo de las tocamos. mucosas, sí.
Es correcto. Entonces, la idea es acompañarlo con un cubrebocas también, ¿no? Pero si estás protegido, obviamente si alguien te estornuda o algo, estás protegido con esa careta facial, la plástica, porque también son caretas faciales las de tela. Entonces, sí estás protegido, pero estás incrementando la protección con el uso del cubrebocas. Sí, y hay un tema que yo también pondría sobre la mesa, ¿sí? ¿No? Es la sobreprotección también, ¿no? Sí. Finalmente yo creo que este tema tendremos que aprender a gestionarlo, ¿no? A gestionar el riesgo. Si yo me voy a subir, por ejemplo, al transporte público, en donde hay un montón de gente, será probablemente una buena idea utilizar la careta, ¿no? O el protector facial y mi cubrebocas. Si yo estoy en mi oficina, por ejemplo, en donde no tengo mucho contacto con personas, pues probablemente sea necesario solamente el cubrebocas. Ok. ¿No? Querido David, me tengo que ir. No te preocupes. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Muy buena la información y gracias por compartir con nosotros y nuestra audiencia de Bien y Saludable. Con mucho gusto. Gracias. Si me permites nada más dar las gracias a todas las personas que están trabajando para esta emergencia. La verdad es que de mi familia y por parte mía les agradecemos mucho su apoyo. Un abrazo enorme. Gracias, David Rodríguez.